El Inter está muy cerca de alcanzar su sexta final de la Champions League después de pasar por encima del Milan en la primera parte y de aguantar el resultado en la segunda. Vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en un partido de semifinales en el que claramente el aspecto mental ha sido muy importante. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Inter se ha impuesto 0-2 en el partido de ida de semifinales de la Champions 2022-2023 ante un Milan, ante su eterno rival, al que en la primera parte, ya en el inicio del partido, ha comenzado a pasarle por encima, y lo cierto es que el resultado, por la claridad de las ocasiones, por la cantidad de llegadas que ha habido entre uno y otro equipo, claramente, bueno, pues podía haber sido incluso mejor para los de un Simone Inzaghi, que han sido bueno, pues a lo largo del partido claramente superiores en el cómputo global del encuentro, claramente superiores a los de a los de Pioli, que obviamente, bueno, pues han acusado esos golpes mentales, esos primeros tantos encajados, sobre todo el primero de Dzeko en el minuto 8, que en mi opinión ha dejado totalmente fuera del partido, totalmente cao al conjunto rosonero. El Inter ha vuelto a dar su versión a la que viene mostrando de forma habitual en las pasadas eliminatorias de Champions, y ante un rival de nivel parecido a lo que había tenido enfrente, un rival parecido al nivel del Benfica, un rival parecido al nivel del Porto, otra vez ha sido mejor el conjunto que hoy jugaba como visitante. Por parte del Milan, todo lo contrario, un Milan que ya sabemos que tiene una plantilla, sinceramente, que está jugando por encima de sus posibilidades en las últimas temporadas, un equipo que viene de ser campeón de la Liga Italiana, pero siempre jugando a un 200%, teniendo en cuenta el nivel de sus jugadores, la calidad de los futbolistas que tiene Simone Pioli, que tiene Pioli en plantilla. Hoy el Milan no ha estado nada cómodo durante los 90 minutos, ni siquiera en el segundo tiempo, cuando ha tenido algo más de control, ha tenido algo más de dominio, ha tenido más llegadas frente a la portería de Onana. El conjunto hoy local, bueno, pues ha podido imponer su juego, un Milan al que de nuevo hemos visto superado durante muchos tramos del partido, como ya le ocurrió contra el Napoli, pero en esa ocasión tuvo a un Salvador Maignan y a una pareja de centrales, bueno, pues a un nivel colosal. Hoy su pareja de centrales ha estado totalmente superada por un Lautaro Martínez y un Dzeko, que han hecho un auténtico partidazo. El primero, el bosnio, fue obviamente clave en el encuentro para comenzar marcando ese 0-1 que para mí, como lo vengo repitiendo, ha dejado totalmente cao, totalmente fuera del partido a un Milan que hasta ese minuto 8 de la ida de semifinales, en las eliminatorias previas, no había estado en ningún momento por debajo en el marcador. Y bueno, cuando lo ha estado, la verdad es que el conjunto rosonero ha acusado muchísimo el golpe, y 3 minutos después ha encajado el tanto del 0-2, ¿no? Vamos a continuar analizando todo, a repasar lo que ha ido ocurriendo, a hablar también de los mejores jugadores del encuentro. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activáis la campanita, y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre, primero, lo que os ha parecido el partido, y lo segundo, si estáis de acuerdo conmigo en que el Inter está muy cerca de alcanzar su sexta final de la Champions. Recordar, ha ganado 3, ha perdido 2, la última fue, bueno, con ese Inter maravilloso de José Mourinho, temporada 2009-2010, las dos anteriores, bueno, pues hace ya muchísimos años, alrededor de entre 1960 y 1972, donde jugó 4 finales prácticamente seguidas, jugó varias finales muy seguidas en el tiempo, ganó 2 de ellas, las otras 2 las terminó perdiendo, obviamente, como os contaba antes, ¿no? La verdad es que es un partido en el que
hemos podido ver de alguna forma, ¿no? Lo que venían demostrando ambos equipos y lo que son sin duda ambos equipos, ¿no? Un Milan que sabemos que se sostiene principalmente a través de tres patas, la de Mike Maignan en la portería y la de Rafael Leao en ataque. Eso es lo que nos demostró también ante el Napoli, el francés marcando la diferencia bajo palos y el portugués marcando la diferencia cuando puede correr, ¿no? Hoy solo ha tenido a Mike Maignan bajo los palos. Él ha cumplido su papel, la verdad es que yo creo que no ha podido hacer absolutamente nada más en ninguno de los dos goles, pero aún así ha tenido que salvar en varias ocasiones muy claras a su equipo. El gran problema es que sin Rafael Leao a este Milan le falta mucha capacidad para marcar diferencias arriba. Hemos visto a un Brahim totalmente solo, como vamos a destacar también a lo largo del análisis, del repaso del partido, ¿no? Un Inter que ha vuelto a demostrar que es un equipo que está entendiendo a la perfección los momentos en la Champions, que está teniendo además esa puntualidad, ese colmillo, ¿no? Para golpear en momentos que dejan al equipo rival bastante tocado y que le permiten estar por encima en los encuentros, no solo en el resultado, sino también en el aspecto mental, ¿no? Algo que ya vimos también en ese partido de cuartos de final frente al Benfica, ¿no? En esa eliminatoria en la que, bueno, pues el Inter terminó, encajando goles en el único encuentro de los 5 que ha disputado de momento en eliminatorias de Champions en los que el conjunto nero-azzurro ha encajado algún gol, ¿no? También lo ha demostrado hoy en la segunda parte, que está en un nivel defensivo, ya sea por trabajo colectivo o por algunas veces acciones individuales, rindiendo a un nivel muy alto en ese aspecto del juego, ¿no? En ese bueno, a la hora de proteger su portería y de intentar no encajar nada. Lo cierto es que el partido ha comenzado totalmente condicionado por ese gol de Dzeko, pero antes vamos a repasar un vistazo rápido a las alineaciones, donde obviamente la gran noticia era la baja de Rafael Leao, el Milan que continuaba con su línea defensiva habitual, manteniendo también esos 3 centrocampistas que Pioli instaló hace ya un par de meses por los malos resultados, con Benacer jugando en la media punta. La gran novedad era Saelemaekers, que jugaba en banda izquierda sustituyendo a un Rafael Leao que no ha podido estar ni siquiera en la convocatoria, y que obviamente si no está para el partido de vuelta, en mi opinión es casi imposible que el Milan pueda pasar o pueda darle la vuelta a este partido, ¿no? En el que, bueno, pues Dzeko y Lautaro Martínez han sido sin duda dos de los grandes protagonistas, con Çalhanoğlu era la duda, jugando como pivote y dejando en el banquillo a Marcelo Brozovic, ¿no? Al futbolista croata. Lo cierto es que el partido, como os digo, viene totalmente marcado por ese tanto en el minuto 8 a balón parado del Inter, una acción en la que ha habido muchos detalles, un Milan que defiende, combinando zona y también marcajes individuales, un Milan que a través de ese marcaje en zona ha hundido a todos sus futbolistas a través de su colocación dentro del área pequeña. Además ha habido una especie de bloqueos por parte del Inter al borde del área grande, y en ese momento Tomori, que es el que estaba defendiendo a Dzeko, decide ante esos bloqueos cambiarle el emparejamiento, cambiarle la marca a Calabria, y el bosnio, obviamente mucho más grande, mucho más alto, mucho más corpulento que el lateral derecho de Milan, se imponía sin la oposición tampoco de los futbolistas que estaban marcando en zona. La sensación para mí claramente con ese 0-1 en el minuto 8 es que el Milan se ha encontrado una situación que no había vivido en esta Champions, comenzar perdiendo el encuentro, comenzar por detrás en el marcador. Hemos visto a un Milan, sobre todo en la eliminatoria frente al Napoli, tener que resistir el asedio rival, pero lo de comenzar perdiendo no lo había visto. Además, con esa gran oportunidad de alcanzar la final, en definitiva, un Milan al que ese golpe le ha sentado absolutamente fatal, que se ha caído, que ha comenzado a cometer errores de forma constante, y el Inter lo ha leído a la perfección, ha seguido atacando, ha seguido buscando la portería rival, y ha encontrado ese 0-2 de Erri Mkhitaryan, del futbolista armenio, en el minuto 11, sin dejar tiempo para reaccionar al Milan, asestándole otro golpe y dejándole obviamente aún más tocado a un Milan que en el minuto 15 ya perfectamente podía haber ido 0-3 si es que Mike Maignan no hubiese hecho una gran parada, o que una acción que creo que ha terminado, lo tengo por aquí,
un disparo al palo de Çalhanoğlu se hubiese terminado metiendo por centímetros o por milímetros, mejor dicho, en la portería de Mike Maignan, ¿no? Como os digo, aquí es cuando para mí el aspecto mental ha sido clave, ¿no? La falta de respuesta del Milan ante ese primer golpe encajado, y un Inter que se ha crecido, un Inter que se ha venido arriba y que ha, ganado mucha confianza, porque es que estaba ganando prácticamente todos los duelos, no dejaba salir de su campo a un Milan que tenía muchísimas dudas, a un Kjaer y a un Tomori al que Dzeko y Lautaro Martínez le estaban pasando por encima completamente, algo muy difícil de ver, ¿no? Entre equipos que están en semifinales, pero bueno, sabemos sobre todo cómo han llegado estos dos equipos a semifinales, ¿no? No le quiero quitar ninguna duda, pero es que, bueno, pues el Milan, el sitio natural del Milan, de este Milan, Milan que tiene esta plantilla, no son las semifinales de Champions, y bueno, pues al final, con ese primer tanto, el 0-1, lo ha terminado demostrando. Como vengo diciendo, la plantilla del Milan actual, bueno, pues vive en el alambre de tener que jugar al 150%, al 200%, para rendir a un gran nivel, ¿no? Porque está por encima de sus posibilidades, y en cuanto, bueno, pues esas dudas aparecen, cuando no se está al 100% en concentración, en intensidad, no se gestiona bien las situaciones, se demuestran los problemas que tiene, pues la actual plantilla del equipo que dirige Pioli, ¿no? Lo cierto es que hemos visto a un Milan, que dejaba a Brahim totalmente solo, al que sus compañeros no le daban ninguna vía, con Giroud desaparecido, con Saelemaekers desaparecido, con esa baja además de Bennacer, que ha llevado al futbolista cedido por el Real Madrid a la media punta, que ha metido a Junior Mesías en banda derecha, otro jugador que no ha aportado absolutamente nada, con un centro del campo formado por Tonali y por Krunic, que cada vez que intentaba presionar dejaba un espacio a su espalda absolutamente terrible, que aprovechaban Dzeko y Lautaro Martínez, pues para emparejarse y pasar por encima de un Tomori y de un Simon Kjaer, que fueron claves en la eliminatoria pasada contra el Napoli, pero que hoy se han visto totalmente superados por ese gran trabajo tanto del bosnio como de Lautaro Martínez, ¿no? Lo cierto es que el Milan daba la sensación de que en cualquier momento iba a encajar el 0-3, el Inter ha tenido ahí, pues la sentencia total de las eliminatorias, o de la eliminatoria mejor dicho, y para firmar prácticamente el pase a la final, pero no ha podido hacerlo, no ha podido ni en ese tramo inicial de mucho arreón, ni tampoco a partir de ese minuto 25, más o menos entre el 25 y el 35, en el que los de Inzaghi también han sido muy superiores, en los que han acumulado varios disparos y en los que se ha producido una jugada absolutamente clave para el devenir de la eliminatoria, ese posible penalti sobre Lautaro Martínez, que se ha revisado en el VAR. Hoy, creo que se demuestra por qué tener esta herramienta es un acierto. Hay que utilizarla bien, pero es una herramienta muy muy útil, y que permite que se imponga la justicia, o que haya más armas para imponer justicia, ¿no? Algo clave, yo creo que hoy en día en el mundo del fútbol, ¿no? Que gane el que haga mejor las cosas, y el que menos se equivoque también, ¿no? Que es lo que le estaba ocurriendo al Milan, que se estaba equivocando muchísimo, que estaba totalmente fuera del encuentro, ¿no? A partir de ese minuto 35-40 más o menos, el Milan se ha sentado un poquito más en el campo, ha habido alguna acción de Saelemaekers, algún disparo desde fuera del área en forma de aviso de Tonali, que es el que ha intentado tirar un poquito más del carro, pese a que, pues tampoco ha tenido un gran día el futbolista del Milan, y nos hemos ido al descanso con esa sensación de que el primer gol de Dzeko había sido clave, que el Milan se había caído, que el Inter lo había aprovechado para marcar el 0-2, que ha tenido el equipo de Simone Inzaghi el 0-3 claramente en ese inicio de partido. No lo ha podido lograr ni en ese tramo inicial, ni después en otro tramo de 10-15 minutos en los que también ha sido muy superior, y al final, antes del descanso, pues el Milan, que ha tomado un poquito de aire y pues no ha estado tan cerca de encajar un gol, pero tampoco ha estado cerca de marcarlo sobre la portería de un Onana, que apenas ha tenido que tocar el balón
durante todo el partido. Lo cierto es que en la segunda parte sí que hemos visto un partido ya muy diferente, un Milan que no tenía tantos problemas con el balón, que no cometía tantos errores, que ganaba más duelos, que se imponía en más zonas del campo y que, bueno, pues ha metido en su campo a un Inter que tampoco se siente nada incómodo en ese tipo de situaciones, al que es cierto que le falta arriba velocidad para poder contraatacar. Eso lo tiene en el plan B con Lukaku, perdón, y con Correa, con el ex del Sevilla, pero hemos visto a un Inter que ha gestionado, perdón, muy bien la ventaja, que como viene demostrando a lo largo de todas estas eliminatorias previas en la Champions, se está defendiendo muy bien, está teniendo a un Bastoni espectacular, está teniendo también a un Darmian a un grandísimo nivel, un Denzel Dumfries que sabe sufrir, pese a que no es el jugador, podríamos decir, más fino o que más te convence, del que más te puedes fiar en partidos del máximo nivel. Un Milan que es cierto que ha tenido, bueno, pues en ese inicio una buena llegada de Junior Mesías, que más tarde ha tenido también, bueno, pues un disparo de Sandro Tonali al palo, tocado, desviado por Bastoni, pero bueno, pues esa sensación de que al Milan le estaba, o que no tenía sobre el campo una pieza absolutamente fundamental para su ataque, como es Rafael Leao, un Teo Hernández que sabemos que sin espacio es un jugador al que le cuesta mucho más, que hoy apenas ha podido tener impacto en el partido, mientras el Inter, bueno, pues ha vuelto a tener las mejores ocasiones también en ese segundo tiempo, con otra arrancada, como ya vimos en esos partidos o en ese partido de ida de cuartos de final que analizamos, que comentamos aquí en el canal, de Bastoni, metiéndole un pase y dejando en el mano a mano a un Seco, bueno, que no ha podido superar a un Maignan, que no ha podido evitar, bueno, pues esos dos primeros goles, pero que a partir de ahí sí que ha mantenido con alguna opción de pasar a la final a este Milan, al que le ha costado muchísimo generar llegadas, al que, bueno, pues yo diría que no ha tenido ninguna ocasión clara en los 94 minutos de partido que se han disputado. Un Milan que solo ha disparado una vez a puerta, ha sido un disparo al centro muy flojito y muy fácil de Povega en el minuto 85, que detuvo sin problemas Onana, ¿no? Al final un partido que se preveía más igualado de lo que ha sido, en el que el Inter comenzó golpeando, dejó cao al Milan, lo aprovechó para marcar el 0-2, no pudo marcar el 0-3, pero sí fue capaz de mantener el 0 en su portería, sumando de nuevo otra muy buena actuación defensiva por parte del equipo de Simone Inzaghi, que se queda muy cerca de alcanzar su sexta final de la Champions. Veremos si lo termina logrando, lo analizaremos, lo comentaremos, todo lo que ocurra aquí en el canal. Gracias por verlo, nos vemos en otro vídeo.